Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y lo que dijimos al inicio de este noticiero, a pesar de que la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, descartó el pasado 12 de abril que el país vuelva a tener nuevamente apagones programados, desde el domingo en varias zonas del país se están registrando racionamientos eléctricos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora el contacto es con el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, para hablar sobre las desconexiones, apagones, cortes de luz o como se los quiera llamar, nuevamente entre nosotros. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ingeniero, estamos ya con los apagones desde este fin de semana, falta de previsión, negligencia, corrupción. ¿Cuál es su lectura? Es un poco de varias cosas. Yo creo que mucha gente, incluidos funcionarios, no han dimensionado la profundidad del problema eléctrico, porque no solamente es generación, es el lado de transmisión y es el sector distribución. Puede ser que el día de mañana comience a llover en la vertiente oriental, que nuestras centrales hidroeléctricas tengan agua y solucionemos el problema. Pero el día de mañana, digamos octubre, noviembre, a fines de año, que es el periodo de estiaje normal, vamos a volver con lo mismo. Me parece que es necesario una declaratoria de emergencia del sector eléctrico, porque no solamente es que no ha llovido todavía en las centrales, es mucho más que eso. En el sector de distribución hay problemas muy serios con la capacidad de los transformadores. Es difícil conseguir la factibilidad del servicio para sectores industriales y sectores inmobiliarios que quieren desarrollar sus proyectos. En el tema de transmisión tenemos un crédito CAF de $200 millones que a duras penas abastece un 15 o 20% del desarrollo del sector agricultor y camaronero, y no se está haciendo nada por tener más recursos para tener las redes suficientes, sobre todo en la época de abundancia de hidroelectricidad. Me refiero para reemplazar el diésel con el que funcionan las máquinas de los sectores agricultores y camaroneros en particular. Y en el sector de generación me parece que nuestro problema no está en la ley, más allá de que esa ley deja mucho que desear, pero es más que eso. Hay un problema de financiamiento muy serio, y no necesariamente el sector eléctrico, sino del país, porque hay un convenio de liquidez que permite al Ministerio de Finanzas debitar de las cuentas de las empresas públicas el dinero que requiere muchas veces para pagar salarios. Eso ha sucedido en este gobierno, sucedió en el gobierno anterior y en el del doctor Moreno. Ahora, ingeniero, hay un hecho cierto, y esto tiene que ver principalmente, por ejemplo, y creo que con lo que usted nos ha mencionado en este momento, vamos por las dos primeras. De momento, falta de previsión y aparente negligencia también en el manejo del sector eléctrico. En algunos de los datos que hemos logrado investigar, por ejemplo, falta de mantenimiento en las plantas de generación. La disponibilidad del parque generador en diciembre fue del 96% y ahora está en el 80%. Es decir, ahí hay una evidente falta de gestión y podríamos hablar de negligencia. El tema del parque termoeléctrico es de muchos años atrás. Y creo que hay máquinas, plantas térmicas que ya están obsoletas, tienen más de 50 años, otras más de 40 años. Es decir, ya no se las puede reparar. Considero que es necesario el reemplazo de por lo menos 400, 500 megavatios térmicos. Y si no hay recursos, deberíamos implementar una especie de préstamo de gobierno a gobierno para adquirir las plantas térmicas. Y desde mi punto de vista, de preferencia, trabajen con gas natural, pero eso va de la mano con la exploración de gas natural del Golfo, ¿no? Que no se ha hecho nada. Pues usted tiene un ministerio tremendamente grande
que es difícil administrar. Yo soy partidario que exista un ministerio solamente de electricidad para que logre solucionar sus problemas, pero lo que usted anota es correcto. Es decir, hay plantas térmicas desde hace mucho tiempo con problemas, ya no se las puede reparar, pero no hay un enfoque de crisis en ese sector, no hay una solución que nos permita tranquilizarnos en el corto plazo, ni en el mediano plazo. No, que yo sepa, hay fuera de servicio más de 400 megavatios en plantas térmicas y no hay un plan real que nos permita a nosotros tranquilizarnos para los próximos años. Usted puede tener suficiente hidroelectricidad en los próximos meses, pero por razones técnicas usted necesita generar con plantas térmicas en ciudades como Guayaquil, en Manta, Puerto Viejo, allá por Santa Elena, ¿no? Y esas plantas térmicas están en malas condiciones. Entonces, yo insisto en que usted necesita un plan de crisis, porque de otra manera no lo soluciona. Esto venimos conversando fácil 6, 8 años. Ahora, bueno, parte de esta conversación incluso la tuvimos hace algunos meses con usted en este mismo espacio y hablábamos lamentablemente de los mismos problemas o al menos de la misma fuente de estos problemas. Hablamos de, por ejemplo, entre otros datos que habíamos tenido se tenía previsto instalar los motores nuevos en la subestación de Quevedo, 54 megavatios. En marzo, la falta de gestión y el embarque no permitieron la instalación. Otro de los problemas que no han sido previstos por la administración actual, y hablamos directamente del Ministerio de Energía. Sí, indiscutiblemente creo que hay falta de gestión y no necesariamente de los mandos altos, sino también de mandos medios, que muchas veces es imposible que las cosas se hagan porque todo demora una eternidad. Entonces, por eso le digo, es necesario un plan de crisis, pero en ese plan de crisis no solamente que intervenga la gente del Estado, sino también el sector privado. Y no me refiero necesariamente a los sectores industriales, sino también al pequeño consumidor, porque nosotros tenemos un 28% de consumo en la parte residencial, y si usted ve el plan de contingencia o el plan de apagones que existen, ¿no? Les dan importancia a las grandes industrias y con razón, pero el pequeño usuario que somos nosotros y que tenemos un consumo importante, nadie se preocupa de nosotros. Entonces yo creo que en ese plan de emergencia deberían haber representantes del sector privado, pero no solamente del sector industrial. Ahora bien, ingeniero, vamos a ver, por ejemplo, en un reciente estado de situación de los embalses. No sé si tenemos la gráfica, habíamos pensado en tenerla. Tenemos en Mazar 2109, estamos ya en la cota mínima. Tenemos ahí ya la gráfica. Coca-Codo 1227. Mazar creo que es una de las que está en su peor momento. Si no me equivoco, el mínimo para poder generar es 1118 y estamos en 1109. ¿Cuál podría ser la consecuencia en adelante de que estos embalses bajen aún más? Definitivamente Mazar fue construido con la idea de salvar Paute, ¿no? Porque Paute pues era un problema sin Mazar. Pero usándolo en estas condiciones podría ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, incluso entiendo que ayer a las 10 de la noche hubo vibración en una de las unidades Mazar y tuvieron que sacarla fuera de servicio y por eso también hubo racionamientos ayer en la noche, en la madrugada de hoy, ¿no? Pero realmente es necesario tener un 10-15% adicional de energía que uno requiere y eso no sucede. Y volvemos al tema de las plantas térmicas. O sea, si usted no se preocupa de tener las plantas térmicas operativas, va a ser difícil salir de estos problemas que muchas veces uno no lo puede manejar. Es decir, esta contingencia de Mazar o se dice que abril es aguas mil y no ha llovido, ¿no? Entonces usted necesita tener un plan B y ese plan B se llama plantas térmicas. Pero imagínense, allá en Termogas Machala, que yo sepa, no hay ningún plan de emergencia para poner a funcionar aquellas unidades que nunca han funcionado, ¿no? Y dar alguna alternativa para las que están funcionando con diésel. No hay ningún plan que yo conozca en lo que respecta a gas natural.
No hay ningún plan que yo conozca para adquirir nuevas plantas térmicas. No cuenta con dinero el gobierno nacional, ¿no? Y creo que a estas alturas usted debe darle oportunidad a la empresa privada. La empresa privada está con deseos de intervenir. Por ejemplo, existen reglamentos de asociatividad que pueden ser implementados, pero la empresa privada nacional o internacional necesita tener confianza en que va a recuperar su inversión. Entonces, si usted como funcionario público no lidera un plan para generar confianza y atraer inversión privada, que no significa privatizar, solamente un financiamiento privado para construir centrales de generación o construir líneas de transmisión o construir, instalar subestaciones. O sea, no existe ese desarrollo o la idea de atraer esa inversión. Y yo conozco a ciencia cierta que existe empresa privada con deseos de invertir, y no necesariamente por negocios, sino porque tienen problemas. El sector industrial en la zona de Durán necesita tener más capacidad en los transformadores. Ahora, los sectores inmobiliarios también. Ahora, ingeniero, lo que ocurre es que incluso si hubiese la aceptación para que la empresa privada ingrese en este momento de emergencia, no demorarán menos de un mes en instalarse las máquinas, instalarse los generadores en varios sectores y de alguna forma intentar solventar esta crisis. Pero hoy, lunes 15 de abril, tal como están las cosas, lo único que se advierte es que los apagones podrían incluso ser mayores. Es correcto lo que usted dice, pero no podemos perder de vista lo que puede suceder en 3 o 4 meses. Por eso yo pienso que es necesario ya hablar de financiamiento del sector privado. En lo que respecta a lo que usted manifiesta, es verdad. Es decir, en este momento no tenemos la posibilidad de comprar energía a Colombia porque ellos tienen un problema parecido al nuestro. Se me ocurre que deberíamos acercarnos al sector privado para que pongan en funcionamiento los generadores que ellos tengan. Pero es necesario darle algún tipo de facilidades. Si funcionan con diésel, deberíamos darle algún tipo de facilidad para conseguir diésel. Si el privado no cuenta con los recursos, usted debería darle algún tipo de crédito o cruzar con IVA o con impuestos. Es decir, esa gestión hay que hacerla con el sector privado. Yo hoy día me enteré de que el sector industrial se ha comunicado con la ministra, ¿no? Pero no ha habido esa motivación de acercarse al sector privado y decirle, mira, estoy pasando por este problema, no tengo suficiente generación, quiero que tú pongas a generar lo que tengas, si tienes algún problema avísame, pongo a fulano de tal que coordine todas las acciones. Eso no lo he visto. Y en este punto, ingeniero, ni del sector privado ni del sector público. Y en este punto, ingeniero, ¿cómo ve usted entonces cuál es su lectura del manejo del sector eléctrico por parte de este ministerio, de la ministra Robo? Pienso que debería declararlo en emergencia, no lo ha hecho. Es una sugerencia que no me ha pedido, pero si usted no declara en emergencia el sector en este momento, vamos a tener los apagones. Pero lo que más me preocupa a mí no es solamente la semana que vamos a tener de desconexiones o la siguiente semana o 3 semanas, sino el futuro. O sea, no veo que haya algún tipo de plan de emergencia para que esto comience a solucionarse. Esa es mi preocupación más seria. Sí, y una de las preocupaciones que anotábamos hace un momento, no sé si la cifra la dimos bien, el embalse estaba de Mazar en 2.109 metros. Si bajan los caudales, la situación podría complicar a la infraestructura como tal. Eso era un poco la pregunta que me quedó un poco en el aire, ingeniero. Sí, es decir, estamos en una situación muy crítica y posiblemente tenga que parar Mazar. Y la única alternativa es reemplazar Mazar con algún otro tipo de generación. No hemos tocado Toachi y Pilatón, por ejemplo, que existe un problema. Es hora de enfrentar los problemas y llegar a una solución. Es decir, en este momento estamos como jugados con Mazar. O sea, dependemos de que llueva, y si no llueve, buscar una alternativa con Coca-Cola Sinclair o plantas térmicas que puedan entrar en servicio.
Y, ministro, bueno, esto no ha sido público, pero sí creo que es importante también cómo pensar en que una emergencia o la reacción de las autoridades pueda ser positiva cuando estamos en estas condiciones. De acuerdo a los procesos de contratación que están suspendidos, frenados en el sector público, por ejemplo, hay la construcción de la obra de control de la erosión del río Coca, tipo dique permeable, que está suspendida. Otra obra de SELEC, el servicio de desalojo de sedimentos depositados en el lecho del río Coca, suspendida. Tenemos otra, servicio de mantenimiento de los compartimentos de las unidades de generación de Termogas Machala, suspendido. Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo de la unidad de negocio Hidrogoyán, suspendido. Adquisición, tomas rápidas, válvulas, termopozos y materiales para instalación para la central Minas San Francisco, suspendido. Procesos parados en el sector público, no hay contratación. Asumimos, seguramente será también lo que usted mencionaba, falta de recursos, pero si no caminamos, los apagones se vienen el doble. Por eso yo creo que es necesaria la declaratoria de emergencia. Usted no mencionó los 800 megavatios de energía renovable no convencional que no han comenzado a construirse por falta del fideicomiso. Usted debe enfrentar los problemas. O sea, si hay algún problema con el fideicomiso, debe solucionarlo y comenzar a trabajar. Fíjese que son 800 megavatios ya adjudicados que no comienzan a trabajar por falta de una garantía de pago. Entonces, si usted no declara en emergencia el sector, con problemas de financiamiento, no solamente del sector, sino de finanzas, ¿no? El problema en los próximos meses va a ser peor, porque la demanda sigue aumentando. ¿Aumentarán los cortes los próximos días? Yo creo que por lo menos se van a mantener en esta semana, salvo que exista alguna lluvia intensa en la vertiente oriental. Fíjese que no hay ningún incentivo para la construcción de proyectos hidroeléctricos en la vertiente occidental. La ley no lo contempla. Lo lógico es que usted incentive la construcción de esos proyectos que de alguna manera compensa la falta de agua en la vertiente oriental. Por eso le digo, la declaratoria de emergencia se requiere. Ahora bien, ya antes de terminar con la última pregunta respecto de lo del juicio político, que acaba de salir información respecto de la Comisión de Fiscalización y Control Político, aprobó con 8 votos a favor el informe de sustanciación del juicio político al exministro Fernando Santos Alvite. Esto ya es un tema político, pero es parte de la información que tiene que ver con el sector eléctrico. No obstante, con esto termino, ingeniero Rodríguez, si se vienen los apagones, si no hay la declaratoria de emergencia, y lo que nos quedaba en el aire, desconexiones, apagones, cortes, ¿por qué llamarle solo desconexiones? No, realmente no lo entiendo, ¿no? Porque supongo que será algún tema relacionado con el día domingo, con el referéndum que va a haber, ¿no? Pero esto es una falta de energía. Debe haber un plan de racionamiento, ¿no? Ese es el término correcto, ¿no? Uh-huh. Y ahora, se ha aducido que hay muchas de estas plantas en mantenimiento. ¿No es también una negligencia ponerlas al mismo tiempo en mantenimiento a todas sin previo aviso y evidentemente caer en estas desconexiones, apagones o como se lo llame? No, mire, yo francamente le digo, este tema lo maneja el SENACE. El SENACE es un organismo muy técnico. Consideraría que el SENACE su estructura debe cambiarse, pero el SENACE no es político, es absolutamente técnico, y el plan de mantenimiento de centrales térmicas e hidroeléctricas son absolutamente técnicas. Muchas veces no se las realiza por falta de financiamiento. Entonces yo creo que por ahí no está el problema. El tema es que este país no cuenta con recursos y Finanzas le debita sin autorización a las distribuidoras, a los generadores, el recurso, y no hay cómo hacer mantenimiento. Entonces muchas veces usted posterga los mantenimientos, de tal manera que si no arreglamos el problema de fondo, que es el financiamiento a nivel país, ¿no? Usted como funcionario del sector eléctrico, poco o nada puede hacer. Si usted tiene planificado hacer mantenimiento de una central y sucede que los 50 millones de dólares que los tenía destinados para eso, se los debitó Finanzas porque no tenía para pagar sueldos. Entonces yo creo que deberíamos transparentar un poco el tema de por qué Finanzas lo hace. Y es verdad, no hay recursos. Entonces usted como funcionario público está atado de manos porque ni siquiera puede protestar. Si usted protesta hasta lo votan. Esta es la realidad. Y al final el resultado es el mismo. Ingeniero Rodríguez, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Ha sido el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, hablando sobre las desconexiones, apagones, cortes de luz. En todo caso, hemos llegado al mismo punto de crisis del sector eléctrico, que hay falta de previsión, parece evidente e incuestionable, que hay negligencia, parece también evidente e incuestionable. Si no llueve en la zona oriental en los próximos días, la situación podría complicarse y los apagones incluso incrementarse, o al menos casi seguro mantenerse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.